Bienvenidos al canal de historias bélicas que merecen ser contadas. Una de las primeras cosas en las que uno se da cuenta cuando se estudia la Segunda Guerra Mundial es en lo distinto que fueron los combates que se produjeron en el frente oriental y en el occidental. Como todos sabéis, debido a que los hispanohablantes hemos pertenecido al bloque occidental desde que acabó la contienda, la mayor parte de los escritos a los que hemos tenido acceso han venido a decir que este conflicto se acabó gracias al desembarco de Normandía. Esto quiere decir que durante muchos años en Occidente, el frente oriental fue un gran desconocido y todo el peso de la contienda se cargó sobre las acciones británicas y estadounidenses. En el programa de hoy vamos a analizar en profundidad cuáles fueron las principales diferencias entre ambos frentes para que veamos el gran abismo que hubo en cada uno de ellos. En el primer punto tenemos la presencia de la aviación aliada en los cielos. Si bien la superioridad aliada en el frente occidental fue total, en el oriental no tuvo tanta importancia. Todos los comandantes Panzer se quejaron de que mientras en el frente oriental podían moverse prácticamente a su antojo mientras buscaban objetivos, en el occidental no podían hacer prácticamente ningún movimiento. A partir sobre todo de mediados de 1943 y 1944, la mayor parte de la Luftwaffe tuvo que ser destinada a la defensa de los cielos de Alemania para hacer frente a los bombarderos aliados. Esto dejó en gran medida desamparados a los soldados de primera línea, que vieron reducido enormemente el apoyo que unos años antes su aviación les había prestado. Por otro lado, aunque los aliados occidentales supieron sacarle mucho rendimiento a esta superioridad, impidiendo el movimiento en la retaguardia enemiga y el envío de refuerzos, los soviéticos también se sirvieron de su aviación para desatar el caos en las líneas alemanas en más de una ocasión, como por ejemplo durante la operación Bagration. El segundo aspecto característico del frente oriental fue la continua infiltración de unidades soviéticas tras las líneas enemigas y el combate nocturno. Este fue otro asunto que sorprendió enormemente a los alemanes, que eran enviados al frente occidental, los cuales provenían del oriental. Una vez llegaban a sus nuevas posiciones, se sorprendían mucho de lo tranquilo que estaba todo durante las noches y daban gracias por poder dormir sin tener que estar continuamente alerta, tal y como estaban siempre durante las noches en el frente oriental. Y es que los británicos y estadounidenses rara vez emprendían alguna operación durante las horas de oscuridad, al contrario de lo que sí que hacían los soviéticos. En el frente oriental era frecuente el envío de patrullas nocturnas que tenían como misión la captura de prisioneros y sobre todo la infiltración. Tal y como se puede ver en el libro de asedio, a partir de 1944 los alemanes tenían tal déficit de soldados que les hacía imposible poder establecer una línea defensiva a lo largo de todo el frente. Para poder defenderlo no les quedaba otro remedio que establecerse en una serie de posiciones fortificadas a cierta distancia entre sí. Esto provocó que para los soviéticos fuese más fácil colarse entre estas posiciones y situarse en la retaguardia alemana. Estas acciones, sumadas a la actividad de los partisanos que vamos a ver a continuación, fue un auténtico quebradero de cabeza para los alemanes en sus combates en el frente oriental. El punto número 3 nos lleva a los partisanos, que del mismo modo que hemos comentado al principio, es un asunto que ha sufrido una gran propaganda en cuanto a los miembros de la resistencia francesa. En cualquier caso, veamos antes de nada la definición correcta de un partisano, la cual sería la siguiente. Los partisanos son grupos armados de civiles o exmilitares que se organizan dentro de territorios que han sido ocupados por un ejército enemigo y cuya función es ocasionar el mayor daño posible a estas fuerzas invasoras con todo tipo de acciones. Estas van desde ataques a vías de suministro, sabotaje en fábricas o puentes, emboscadas a pequeñas unidades, ataques a puestos de mando, liberación de prisioneros y un largo etcétera. Mientras que en el frente occidental, los alemanes tienen que preocuparse únicamente de la resistencia francesa, la cual tuvo un desempeño bastante débil. En el frente oriental, donde los territorios conquistados por los alemanes eran mucho mayores, la presencia de estos grupos de partisanos de todo tipo fueron mucho mayores. El número y el valor combativo de estos partisanos en la retaguardia alemana del frente oriental comenzó a ser alarmante a partir del año de 1943, llegando incluso a interferir en alguna gran operación alemana, como lo fue durante la misma Operación Ciudadela. Tal y como comentamos en el anterior punto, estos grupos contaron con toda la ayuda y los refuerzos del Ejército Rojo, ya fuese por las infiltraciones directas de tropas o el lanzamiento de material desde aviones. En resumidas cuentas, esto fue un goteo de bajas y sabotajes continuos que los alemanes tuvieron que sufrir hasta que las campañas militares los volvieron a llevar hasta sus fronteras naturales.
La cuarta característica nos lleva a la ferocidad de los combates vividas en cada frente. Mientras en el frente occidental aún se podía conceder alguna tregua de vez en cuando, pactada por los soldados de la zona para recoger a los heridos, estas acciones eran impensables en el frente oriental, en la que los combates eran despiadados y sin ningún tipo de cuartel. Nuevamente, esto era algo que llamó la atención a todos aquellos soldados que venían de combatir en Rusia, los cuales siempre decían que cualquier tipo de trato de cordialidad que podían llegar a tener con los estadounidenses o británicos eran impensables con los soviéticos. Aunque por supuesto se llegaron a dar muchos casos en los que ambos bandos llegaban a matar a los prisioneros del otro, en ningún momento fue comparable con lo ocurrido en el frente oriental. Este tipo de diferencias fueron las que motivaron a muchos alemanes a dejarse capturar por los aliados occidentales antes que por los soviéticos. El punto 5 nos lleva a los aspectos geográficos y medioambientales. Debido a las condiciones del terreno y a la considerable ausencia de carreteras asfaltadas en los territorios soviéticos, las lluvias y el deshielo afectaban mucho más al movimiento de los ejércitos en el frente oriental que en el occidental. Por otro lado, en el frente oriental existían mayores espacios abiertos que hacían que la guerra se pudiese librar a una mayor distancia entre los carros de combate y la infantería, que no fue posible durante la mayoría de los combates en el frente occidental. El mayor ejemplo de esto es la vegetación de Normandía en comparación con las estepas rusas. Finalmente, los inviernos son también mucho más duros en el interior de Rusia, donde se dan condiciones más extremas que en el noroeste europeo. Como sexto apartado, tenemos la mayor resistencia que se dio en el frente oriental que en el occidental, y es que todos los cálculos apuntan a que aproximadamente el 80% de las bajas que sufrió el ejército alemán fue en el este frente al 20% restante que se dio en el oeste. Este asunto fue especialmente llamativo durante el último año de la guerra, en el que mientras los alemanes enviaban a lo mejor que les quedaba a defender la frontera establecida en el río Oder, la resistencia que se oponía en el Rin y posteriormente en el Elba fue mucho menor. Esto llevó incluso a plantear a algunos dirigentes alemanes la idea de que era mejor que dejasen avanzar a los aliados occidentales por Alemania con el objetivo de que estos conquistasen el mayor territorio posible y que éste no cayese en las manos de los soviéticos. Claro está que los alemanes no sabían que su país ya había sido dividido y que era indiferente el avance de cada uno de sus enemigos, pues con posterioridad, si hubieran estado en una zona que no era la asignada, tendrían que cedérselo a su aliado. En cualquier caso, la resistencia final que los alemanes establecieron en el frente occidental fue tan débil que llegó incluso a provocar que Stalin se quejase de esta situación y llegase a acusar a sus aliados de estar colaborando en secreto con los alemanes mientras sus tropas tenían por delante combates muy intensos contra la Wehrmacht. Por último, como séptimo punto, tenemos los fenómenos de saqueos y abusos contra la población civil que se dieron en ambos frentes a medida que los aliados avanzaban hacia el corazón de Alemania. Si bien es conocido por todos lo que ocurrió en Prusia Oriental una vez que los soviéticos llegaron a territorio alemán, estos hechos han servido durante muchos años para ocultar acciones similares que los aliados occidentales cometieron por sus respectivos frentes. Aunque a nivel de tamaño y brutalidad no sean comparables, los soldados del bloque occidental también cometieron muchos saqueos y violaciones tanto en Francia como en Alemania, que por desgracia y entre comillas quedan dentro de lo que cabe de esperar de una guerra. En cualquier caso, a medida que pasan los años, este tipo de temas comienzan a ser menos tabú y poco a poco se están empezando a conocer. ¿Y vosotros, conocéis alguna otra diferencia importante que se dio en ambos frentes durante el conflicto? ¿Qué ha sido lo que más os ha sorprendido? ¿Sabéis por último que para ser considerado un as se necesitaban efectuar muchos más derribos en el frente oriental que en el occidental? Se hace difícil por último destacar la bibliografía, ya que estos aspectos se recogen en numerosos libros, pero creo que en Armagedón de Max Hastings, el libro de asedio, así como cualquier libro que trate sobre las memorias de algún combatiente, es totalmente válido para este asunto. Os dejo sus enlaces junto con los programas en los que hemos analizado ampliamente cada uno de estos frentes en la descripción. Esto es todo, suscríbete y apoya este canal si este programa te ha gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.